Bueno, buenos días. Nosotros escogimos la empresa Samsung, la empresa surcoreana Samsung. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Fernández, Julián Ortega y yo, Hernán Felipe Morales Preciado. En este video vamos a abarcar muchos temas sobre esta empresa. Eh, Vamos a hablar sobre sus finanzas, sobre números, sobre cuentas. em, pero primero que todo, pues para hacerles una introducción a esta empresa tan grande hoy en día, tenemos que volver al pasado. Entonces yo les voy a hablar sobre cómo una pequeña empresa se fue poco a poco convirtiendo en una gran empresa como es al día de hoy. Entonces en este video también les voy a hablar sobre su creación, sobre quién la fundó, sobre en qué año se fundó y sobre cómo poco a poco fue siendo una empresa pequeña. Ya es hoy en día la empresa que todo el mundo conocemos como Samsung, que es uno de los más grandes productores de electrodomésticos a nivel mundial. Entonces, pues yo les voy a hablar sobre esto y mis compañeros ya se van a introducir a las finanzas de Samsung. Entonces, pues nada, yo voy a comenzar hablando sobre su historia. Entonces, pues ya comenzamos. Bueno, como ya les había mencionado antes, voy a hablar sobre la historia y la evolución de Samsung. Entonces, pues primero que todo, la fundación de Samsung y los inicios fue en 1938 a 1950. Samsung fue fundada el 1 de marzo de 1938 por Lee Byung-chul en Daegu, Corea del Sur. Primero que todo, en sus primeros años, Samsung era una pequeña empresa de comercio que exportaba pescado seco, frutas, verduras y fideos a China, perdón. El nombre de Samsung significa tres estrellas, que en coreano significa la grandeza y eternidad. Bueno, pues ya evolucionando un poco en 1950 a 1960, después de la Guerra de Corea, que fue una guerra importante entre Corea del Norte y Corea del Sur, Samsung se expandió a otras industrias como la confección, alimentos procesados y seguros. Además de que también se metió algo en la construcción. En 1969 se estableció Samsung Electronics, marcando una entrada en el mundo de la electrónica, pues ya que comenzaba a ser poco a poco más relevante. Los primeros productos electrónicos de Samsung fueron en 1970, ya que Samsung fabricó su primer televisor a blanco y negro. Y pues a finales de esta década ya estaba produciendo electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras y equipos de aire acondicionado. Em, bueno, la expansión de Samsung comenzó más o menos en 1980, ya que Samsung invirtió fuertemente en la investigación y el desarrollo. Y pues ya en 1983 produjo su primer chip de memoria que se llamaba DRAM. También comenzó a producir computadores personales y expandió su presencia internacional. Em, pues esto fue muy importante porque fue algo clave para convertirse en líder en semiconductores. Entonces pues podemos comenzar a tener idea de cómo comenzó poco a poco. Bueno, siguiendo con este tema, vamos a hablar de la consolidación y el reconocimiento mundial de Samsung, pues que ya dio en 1990, en los años 90. Samsung se enfocó en la calidad y el diseño, y pues lanzó su primer teléfono móvil, eh, a pesar de que en Asia había una crisis financiera, que fue en 1997. Samsung sobrevivió gracias a una reestructuración interna y vendiendo algunas de sus filiales. Bueno, acá ya vamos a comenzar a hablar sobre los 2000. Fue un auge digital, entonces Samsung se convirtió en una potencia tecnológica, como ya lo había mencionado al inicio del video. En 2002 superó a Sony en venta de televisores. Perdón. En 2009 se convirtió en el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles gracias a su línea Samsung Galaxy, basada en el sistema Android que pues todos conocemos al día de hoy. Samsung tuvo un dominio global en 2010, ya que durante esta década Samsung se consolidó como líder en
electrónica de consumo. Además que pues comenzó a introducir al mercado pantallas AMOLED y plegables. Entonces comenzó a ser pionera en tecnología 5G y chips de inteligencia artificial, que pues es lo que es hoy en día. Em, a pesar de que pues hubo unos escándalos con el Galaxy Note 7 en 2016 por explosiones de batería, la marca se recuperó con fuerza. Entonces, pues, em, bueno, pues en el año 2020 eh, Samsung continuó como líder en teléfonos móviles, pantallas, semiconductores y electrodomésticos inteligentes. Em, en 2021 alcanzó su mayor nivel de ingresos, superando los 200.000 millones de dólares. Además que pues en este año comenzó a invertirse en inteligencia artificial, robótica, biotecnología y tecnologías del futuro. En 2022 y 2023 lanzó sus teléfonos plegables como el Galaxy Z Fold y el Z Flip, consolidando su innovación. Em, Vamos a hablar sobre quién es su liderazgo actual, porque tras la muerte de Lee Kun-hee en 2020, su hijo Lee Jae-yong, J.G. Lee, tomó el control del facto del conglomerado. A pesar de que Samsung sea una corporación pública, la familia Lee conserva gran influencia pues, en esta empresa. Vamos a hablar sobre la misión y la visión de la empresa. Pues la misión es inspirar al mundo, crear el futuro. Samsung busca crear tecnologías y soluciones que mejoren la vida de las personas en todo el mundo. Y pues hablando un poco sobre la visión, eh, Samsung se ve en 2030 un líder en la industria tecnológica mundial con un enfoque en la innovación, sustentabilidad y bienestar humano. Em, las mayores ventas de Samsung fue en el año 2021, como ya lo había mencionado antes, con ingresos de más de 200.000 millones de dólares. Pero la peor crisis de Samsung fue en el 97, ya que pues en este año fue la crisis asiática y en 2016 con el Note 7. Pues voy a mencionar unos productos icónicos de Samsung como el Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold, Smart TV, chips DRAMs y NAND. Eh, bueno, para el presente y futuro, innovación en la IA, 6G, realidad aumentada y dispositivos inteligentes para el hogar. A continuación van a seguir mis compañeros, ya entrando en temas de finanzas. Sigue mi compañero Juan, entonces él les va a comenzar a hablar sobre temas de finanzas. Muchas gracias. A continuación, pues en este video vamos a analizar pues las finanzas de Samsung a través de un conjunto de datos extraídos de Bloomberg que cubren distintos indicadores financieros entre los años 2015 y 2024. Em, pues principalmente me enfocaré más que todo en temas de activos, ingresos, liquidez, capital circulante, endeudamiento y finalmente pues rentabilidad. Y pues el objetivo es entender más que todo cómo se ha comportado la empresa Samsung en los últimos años y pues qué tan sólida es como que sí su posición financiera. Eh, bueno, pues empezando por los estados financieros estandarizados de Samsung, se incluyen datos como el activo total, el pasivo, el patrimonio y pues otros elementos que observaremos pues más adelante. Y pues aquí tenemos la observación importante de que los valores están en miles de millones de won surcoreanos y cubren desde el año 2015 pues hasta estimaciones más o menos desde el 2000 hasta 2024. Pues un ejemplo, si analizamos el crecimiento del activo total, vemos que ha pasado de niveles más bajos en 2015 a cifras mucho mayores en 2022 y 2023. Y pues esto indica que la empresa ha estado acumulando más recursos, ya sea en efectivo, inventario, inversiones o planta de equipo. Además, cuando los activos crecen junto al patrimonio,
pues nos está diciendo que la empresa está expandiéndose sin depender demasiado de la deuda. Y pues eso es algo que, pues que revisaremos más a fondo en el endeudamiento. Bueno, pasando pues a los datos ajustados por Bloomberg, que pues es una fuente confiable pues que realiza ciertos ajustes contables para facilitar la comparación entre empresas, pues los datos comienzan en 2018 e incluyen pues tanto históricos como estimaciones hasta 2026. Y pues lo que más destaca aquí es la evolución de los ingresos, y es que Samsung ha mantenido ingresos anuales por encima de 200 billones de KRW, incluso alcanzando niveles cercanos a los 300 billones en el año 2022. Y pues aquí también como que se incluyen proyecciones para el año 2025 y 2026 que muestran un crecimiento moderado, lo cual es razonable para una empresa de este tamaño. Pues este tipo de datos más que todo nos ayuda a entender no solo el desempeño pasado, sino también las expectativas futuras del mercado sobre la empresa. Y bueno, pasando ahora un poco a los indicadores de liquidez, pues la liquidez se refiere a la capacidad de la empresa para, sí, para cumplir como con esas sus obligaciones a corto plazo, es decir, pues pagar sus deudas y cubrir sus gastos operativos sin necesidad pues de endeudarse más. Y aquí se muestra como por ejemplo el ratio efectivo, que pues este indicador nos dice qué proporción de los activos de la empresa está disponible en efectivo o en equivalentes pues, de efectivo. En general, Samsung mantiene un buen nivel de liquidez, lo que es clave para su estabilidad financiera. Incluso pues durante momentos de crisis, como en el año 2020 con la pandemia. Y pues una alta liquidez permitió a la empresa mantenerse operativa sin necesidad de vender activos o necesidad de buscar una financiación urgente. Y pues esto también pues da confianza a los inversionistas y proveedores, ya que la empresa demuestra que pues puede responder a cualquier necesidad financiera que se presente de manera inmediata. Y bueno, pues en términos de capital circulante, que pues, se refiere a los recursos que la empresa utiliza en su operación diaria, y pues un elemento clave es la rotación de cuentas por cobrar, que nos dice cuánto tiempo tarda la empresa en cobrar a sus clientes. Y pues una rotación alta es buena porque significa que básicamente el dinero entra rápido. También pues, se incluye la rotación de inventarios y la rotación de cuentas por pagar. Y pues estos indicadores básicamente nos permiten evaluar qué tan eficiente es la empresa Samsung manejando su ciclo operativo, desde que compra insumos, produce, vende y finalmente cobra. En general, vemos que Samsung mantiene una eficiencia estable en estos aspectos, lo cual contribuye a su rentabilidad y flujo de caja saludable. Bueno, en términos de indicadores de endeudamiento, pues esto nos quiere decir como qué tan dependiente es la empresa de fuentes externas en términos de financiamiento. Pues acá se incluyen ratios como deuda sobre activos, deuda sobre capital y pues otros más. Y además pues se menciona la adopción de la normativa IFRS 16 que cambia la forma en que se reportan los arrendamientos en los balances. Y pues lo importante aquí es que Samsung muestra un bajo nivel de apalancamiento, pues eso quiere decir que no depende excesivamente de la deuda para financiar su crecimiento. Una estructura de capital más conservadora reduce los riesgos financieros, especialmente en época de alta volatilidad o tasas de interés elevadas. Y pues finalmente, en términos de indicadores de rentabilidad, pues aquí se incluyen métricas como ROA, que pues es retorno sobre activos, o ROE, que es retorno sobre el patrimonio, y margen de netos. Pues estos indicadores nos ayudan a saber si la empresa está utilizando bien sus recursos para generar ganancias. Y pues Samsung tiene un ROE saludable, lo cual pues es una señal de que su capital pues está generando buenos rendimientos para los accionistas.
y también mantiene márgenes de utilidad estables, lo cual pues es bueno considerando la competencia global que pues existe en el sector tecnológico. Y pues una buena rentabilidad combinada con una baja deuda y alta liquidez, pues eso pinta para un panorama pues muy positivo. Y pues para concluir este análisis pues nos muestra que Samsung es una empresa que tiene pues fundamentos financieros muy sólidos, pues lo vimos con los activos en crecimiento, los ingresos estables, la buena liquidez, el bajo endeudamiento y pues eh, estos aspectos le permite afrontar desafíos de mercado con fortaleza y mantenerse competitiva a muy largo plazo. Y complementando lo que dice mi compañero Juan, Samsung es mucho más que una marca de celulares, se trata de uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del mundo. Haremos un recorrido visual y analítico a través de distintas tablas e informes que nos muestren el rendimiento financiero, operativo y estratégico de Samsung, desde sus ingresos hasta la innovación tecnológica. Veremos cómo esta gigante surcoreana se mantiene en vanguardia. Pues vamos a empezar por la visión general financiera, balance o resumen de resultados, que es como conozcamos una visión financiera general. En la tabla pues se puede mostrar los ingresos y ganancias operativas por trimestre, lo que nos permite observar la evolución económica de la compañía. Lo que destaca aquí es el comportamiento cíclico, trimestres con fuertes ingresos seguidos por bajadas, algo típico en empresas de hardware, tecnologías debido a los lanzamientos de productos y estacionalidad del mercado. También se aprecia comparaciones año contra año, lo que da una idea clara del crecimiento o retroceso de Samsung. Samsung muestra resiliencia, manteniendo márgenes sólidos en la mayoría de sus divisiones. Eh, División por segmentos, móviles, semiconductores o pantallas. En esta segunda tabla se desglosan los resultados por unidades de negocio. Vemos categorías como dispositivos móviles, semiconductores, pantallas y electrónica de consumo. Lo sorprendente es cómo la unidad de semiconductores se ha convertido en el corazón económico de Samsung. Esto demuestra que Samsung ya no es solo un fabricante de teléfonos, sino también un actor clave en la industria de chips a nivel mundial. Este enfoque diversificado le permite amortiguar impactos si uno de los mercados decae. Comparación con trimestres anteriores o años anteriores. En esta tabla pues, nos permite ver la evolución histórica. Samsung tiene picos claros en ciertos trimestres, lo que indica una alta dependencia de lanzamientos clave como la línea Galaxy S o Note. Además, los años recientes muestra el impacto de factores globales como la pandemia, la escasez de chips y la inflación. Sin embargo, incluso en tiempos de incertidumbre, la compañía ha mantenido una base sólida, lo cual habla bien de su estrategia operativa. Participación de mercado o rendimiento competitivo. Aquí pues tenemos datos comparativos de participación de mercado. En móviles Samsung suele competir muy de cerca con Apple, especialmente en mercados como Europa, Asia. También aparecen cifras de participación en mercados de chips de memoria, donde lidera junto con otros gigantes como SK Hynix y Micron. La fortaleza de Samsung en múltiples industrias tecnológicas es una de sus mayores ventajas competitivas. Eh, Samsung también invierte en enormes cantidades de dinero en investigación y desarrollo.
Esta tabla muestra cómo sus gastos e innovación han crecido año con año. Esta inversión ha permitido a la empresa liderar en campos como pantallas AMOLED, chips de memoria y recientemente inteligencia artificial y redes 6G. La innovación no es solo un eslogan para Samsung, es una parte integral de su ADN empresarial. La comparación internacional o benchmarking, esa tabla nos ofrece un análisis comparativo en otras empresas tecnológicas globales. Samsung aparece constantemente entre las primeras posiciones, tanto en ingresos como en volumen de ventas. Si bien Apple suele superar en realidad, Samsung lidera en cantidad de unidades vendidas y variedad de productos. Esto confirma su posicionamiento como uno de los conglomerados más completos del sector. En la proyección y estrategias futuras, en estas últimas tablas se muestra proyecciones de crecimiento y objetivos estratégicos. Samsung apuesta por expandirse en inteligencia artificial, chips de alto rendimiento y nuevos formatos de dispositivos como los plegables, relojes inteligentes, lo que son pues sus televisores de alta calidad, igual pues sus teatros en casa acompañados de sus televisores. También están fortaleciendo su cadena de suministros para enfrentar posibles futuras crisis globales. En resumen, Samsung está mirando hacia un futuro con ambición, apostando por la tecnología que definirá pues, la próxima década. Pues Samsung, ya para terminar, es mucho más que una marca de tecnología, es una fuerza industrial, una potencia innovadora y un jugador estratégico en múltiples sectores globales. Las cifras que hemos analizado a lo largo pues, del, del semestre confirman que Samsung pues, es una de las mayores empresas en tecnología.